Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Hola, buenas tardes, mucho gusto, les saluda Alberto Agrazal en este programa Caminos de Encuentro, hoy 30 de junio, y seguimos desarrollando nuestra serie radial por el derecho a la educación, esta serie que seguimos realizando dentro del programa de educación intercultural inclusiva en zonas vulnerables que está financiado por Advenia. Y que se va desarrollando Fe y Alegría en distintas comunidades, en distintos centros educativos del país, distintos acompañamientos pedagógicos, acompañamiento docente y acompañamiento comunitario. Y recordarles que Camino de Encuentro es un espacio de formación, el que se articula entre Fe y Alegría y Solidaridad y Misión de los padres claretianos, y en el que seguimos construyendo estos caminos de formación, de incidencia y de escucha a través de la radio. Y bien, en esta serie educativa por el derecho a la educación, en el que hemos ido trabajando durante estos meses, desde mayo que iniciamos, hemos ido teniendo una serie de abordajes. El primer abordaje que tuvimos fue el acercamiento con la Comisión de Educación y Cultura. En ese momento nos acompañó el licenciado Yair, quien nos estuvo haciendo un análisis de todo el proceso de las reformas educativas que llevaba adelante la Comisión de Educación y Cultura, sobre todo en la escucha de los procesos de las reformas educativas que se querían realizar, que bueno, ahora ya en julio debemos estar dándole más seguimiento a este proceso que debe iniciar en la Asamblea a partir de que se vuelvan a conformar la nueva Junta Directiva de la Asamblea y se conformen las comisiones. Pero posteriormente también hablamos con el licenciado, hablamos con el profesor, Fernando Ábrego de Asoprod, con el cual hicimos un análisis de la situación general del contexto educativo, sobre todo desde la realidad docente, la realidad de la formación docente y los procesos de diálogo entre los docentes y el Ministerio de Educación. Seguimos haciendo ese recorrido y luego fuimos con la profesora Irán Smith del área de Panamá Este del Colegio Yecta Bedunca, y con ella dialogamos sobre los aspectos y la realidad de la enseñanza en zonas urbanas, sobre todo en contextos de violencia, en contexto de falta de agua, todas estas realidades que aglutinan y golpean a distintas zonas periféricas de la ciudad. Luego seguimos este diálogo y este proceso de trabajo, de construcción, y conversamos entonces con la profesora Yanina Castro, que es socióloga, especialista en educación, y con ella hacíamos un análisis de las comunidades educativas, del proceso de participación, de cómo se tienen que construir y para qué se tienen que construir comunidades educativas, cuáles son los procesos de fortalecimiento de las comunidades educativas. Y hoy vamos a iniciar ya otro proceso un poco más simbólico que tiene que ver con los procesos de cómo se desarrolla. ¿Qué hacen nuestros colegios? ¿Cómo nuestros colegios se incentivan a buscar el desarrollo social, el desarrollo comunitario, esa relación aula-escuela, escuela-comunidad, que tanto desde la pedagogía de Fe y Alegría buscamos incentivar una educación que transforme? Y nos vamos a centrar en un tema que es el desarrollo socioafectivo de los estudiantes. Y para eso vamos a centrarnos en una experiencia de un colegio que la semana pasada estuvo cumpliendo su aniversario, casi 60 años, perdón, creo que me equivoco, en este periodo 50, 60 años
años de enseñanza, de trabajo, no, perdón, 52 años de formación de este colegio, del colegio Cerro Toe en la comarca Nove Bugré, un colegio muy interesante en el cual se hacen todos los esquemas de educación intercultural bilingüe, EIBI, educación intercultural bilingüe. También se desarrollan aspectos del entendimiento socioafectivo de los estudiantes, una iniciativa que llevan adelante el profesor Luis Carlos López y la profesora Reilly, con los cuales vamos a estar dialogando en unos momentos para conocer esa dinámica, sobre todo en todos estos aspectos que aglutinan el desarrollo de la educación, que no solamente es que el estudiante vaya a un aula a recibir clases, sino todo lo que conlleva su desarrollo cognitivo, su desarrollo psicoafectivo y todos los procesos que ayudan. Entonces le damos la bienvenida a estos dos profesores del Colegio Cerro Toe. Bienvenidos. Creo que ya están acá con nosotros, un gusto poder compartir con ustedes. Los vi la semana pasada en San Félix, cuando nos encontrábamos en este primer encuentro pedagógico por una pedagogía de la investigación y la interculturalidad. Un tema muy interesante, sobre todo viendo esa parte práctica, a los radioescuchas, a los agentes de pastoral que nos sintonizan en este momento, que nos van a sintonizar a partir del día jueves en Radio Hogar, en su transmisión por Radio Hogar a las 8:30 de la noche. Pues en estas apuestas hemos ido construyendo una parte desde las instituciones públicas, desde lo que propone la Asamblea, lo que propone el Meduca. Seguimos en diálogo con ellos. Hemos ido también a la parte de la academia con acompañamiento de sociólogos, acompañamiento también de algunos gremios magisteriales, como es el caso de ASOPROD, que estuvieron dos profesores acompañándonos y dándonos a conocer sus puntos de vista, pero hoy queremos centrarnos ya más en la parte práctica, qué se está haciendo en los colegios, cómo se construye educación de calidad, cómo se incentiva la educación en ejemplos prácticos, y esta es la experiencia de Cerro Toe. Le doy la bienvenida a los dos profesores que nos están acompañando y para que se puedan presentar y conversarnos un poco de qué se trata esta experiencia del desarrollo socioafectivo de los estudiantes allá en la zona de Cerro Toe, en la comarca Nove Bugré, si no me equivoco, distrito de Mironó. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Riley Tiffin, en Noveres, Tico Ejigotodobo. Soy una voluntaria con Cuerpo de Paz y para mí es un honor estar aquí con mi compañero, profe Luis Carlos, que se va a presentar ahorita. Soy con el programa de salud y bienestar de los jóvenes, especialmente aquí para desarrollar la salud de los jóvenes. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar mucho. Estimado Colegio Centro Educativo Cerro Toe. Buenas tardes, verdad, me mucho estar en este espacio con ustedes. Mi nombre es Luis Carlos López, No sé. su servidor. Soy docente del Centro Educativo Cerro Toe. En este año, pues, cumplo mis 12 años. Me siento muy contento por la experiencia que he tenido día a día, aprendiendo de una forma, pues, recíproca, esa alimentación de enseñanza, aprendizaje hacia ese niño, hacia ese adolescente, ¿no? Y de igual manera, ellos mismos me alimentan a un conocimiento y así entonces formamos un equipo simultáneo para dar ese extra donde hay grandes necesidades y nosotros realmente pues en ese diario vivir, en ese aula de clase también sentimos esa necesidad de llevar a esa expansión que esa aula de clase es en aquel niño de la calle, esa aula de clase es el padre de familia que te escucha, esa aula de clase es el todo, el entorno que estos 12 años ha sido de gran bendición para mi formación académica y de todos modos me ha llevado a crecer en esa sintonía de la humildad. Bien, y en esa parte, ¿no?, de lo que vamos construyendo, de esta reflexión
¿no? Del derecho a la educación, del desarrollo socioafectivo de los estudiantes, de esta experiencia concreta. A mí me pareció muy interesante conocer esta experiencia concreta porque es algo construido territorialmente. Una de las cosas que siempre abordamos aquí desde Camino de Encuentros es la parte de cómo se construyen diálogos territoriales, cómo se incentiva el conocimiento de la realidad. Y es que siempre cuando yo hablo con los líderes comunitarios, con las personas que me tocan trabajar en la zona de Darién, yo siempre le digo, la realidad está allí, está latente, solo que a veces tenemos que sentarnos a verla, a decir con un bisturí, tocarla, verla y buscar formas de cambiar. Y yo me gustaría un poco que ustedes me puedan hablar de esos resultados, de que fueron encontrando, cómo fueron construyendo este proceso de investigación. Adelante. Primeramente, pues te comparto que se promueve de una necesidad, de esa necesidad de nuestro diario vivir, en el aula de clase, en las reuniones, en esa interacción con padres de familia, de el porqué de tantas cosas. Y cuando me refiero al porqué de tantas cosas, señalo algunas de ellas. Uno, ¿por qué tengo tanto timidez en los niños que le imparto clases? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué esa necesidad no podemos trabajarla en conjunto? Entonces, todos estos hallazgos nos permitieron ir armando piezas del ajedrez para tratar de comprender esa necesidad del estudiante en función del rendimiento que tenemos en el aula de clase. Bajo esos criterios, entonces, definimos que la autoestima era un factor determinante para poder comprender esa necesidad, y comprendiendo definiciones y teorías de autoestima. En este caso, lo utilizamos mediante los conceptos de Rosenberg, tomando categorías de autoestima positiva, negativa y la ambivalente, injertar todas estas teorías, todos estos acontecimientos en esta teoría para interpretar del por qué se refleja estos rendimientos en nuestro diario vivir. Pero ese rendimiento integral en el sentido de su identidad y sobre todo el rendimiento académico que van marcados paralelamente. Vale, y es interesante entender al estudiante no solamente como, bueno, el que va a recibir clases, el que tiene que estar allí y llenarse de contenido, ¿no? Sino como en ese sentido creo que el tema de la autoestima, de cómo yo me valoro, cómo está mi percepción ante el mundo, cómo yo me siento parte de un territorio, son cuestiones muy interesantes que en esta parte creo que vamos viendo, y sobre todo en esta construcción de este proyecto de educación intercultural e inclusiva, son cosas que tienen demasiado peso, que tal vez hace unos 10 años o 15 años atrás no se le ponía tanta atención, pero que conllevan a una parte de una necesidad, ¿no? Yo me gustaría que me pudieran hablar un poco, para los que nos escuchan y a los que nos van a escuchar en las retransmisiones, ¿qué es? O sea, cuéntenos un poco cómo es la vida en Cerro Toé, cómo se desarrolla esa vida de los estudiantes allá en Cerro Toé, para que las personas puedan entender un poco el contexto de dónde hablamos y de qué territorio estamos hablando, y sobre todo, ¿no?, así puedan ir conectando cómo va en esta investigación que ustedes han desarrollado en el centro educativo.
Bueno, te puedo contar de esa parte. Yo vivo en Cerro Toyo, he vivido aquí por 2 años con una familia aquí, entonces conozco bien la vida que nuestros estudiantes viven todos los días. Somos como el fin de la ruta de transporte, entonces hay varios estudiantes. En nuestro colegio hay más de 1,000 estudiantes y tienen que caminar, algunos tienen que caminar 2 horas para llegar todos los días en la clase. Aquí en Cerro Toy todavía no ha llegado la luz, entonces no hay electricidad. La mayoría de nuestros estudiantes no tienen luz en casa, entonces para hacer investigaciones para las clases hay un poco más de esfuerzo que tienen que poner. Igual en varias partes de nuestra comunidad, pero también en las comunidades alrededor, donde nuestros estudiantes hay problemas. Entonces, los estudiantes tienen que caminar igual para conectar, para hacer investigaciones para la clase. Entonces, hemos visto que esos factores pues, pueden afectar mucho al el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Pero más de eso, como estaba contando mi compañero, queríamos ver también si es algo dentro de la corazón, dentro de la mente del estudiante que también estaba afectando a su rendimiento académico. Algo que podemos hacer mientras que estamos esperando más recursos como la luz, como el agua. Mientras que ese sistema está creciendo, que nosotros en la escuela podemos hacer para también aumentar el rendimiento de nuestros estudiantes a través de autoestima, autoconocimiento. Y bueno, es importante y bueno, yo creo que también es práctico, ¿no? Voy a un poco haciendo el ejercicio de la reflexión. Cerro Toy, una comunidad en el distrito de Mironó. Quien no conoce esta zona es la comarca Nove Bugré. Si alguna vez usted ha atravesado, ha ido hacia Chiriquí, va a pasar por la carretera panamericana y va a ver el distrito de San Félix. Está a la entrada del pueblo, un pueblo con un casco urbano que se desarrolla en torno a la dinámica de mucha de la población de entrada y salida hacia las zonas comarcales. Esta es la zona para ir hacia Cerro Toy. Cerro Toy es una comunidad que se encuentra dentro de este distrito de Mironó. Como digo, no tiene acceso formalmente a energía eléctrica. Algunos lugares tienen acceso por paneles solares y otros pues tienen ya energía de otro tipo, alumbrarse con por decir guarichas o distintas formas de lámpara que usan. Pero aparte de esto, yo que he tenido una experiencia de ir a conocer el centro, pude pasar allí un día y medio, ¿no? Vi cómo era la dinámica. Sí, muchos estudiantes van y quieren ejercer el derecho a la educación. Caminan 2 horas, algunos 3 horas, cruzan río, otros tienen inseguridad alimentaria en sus casas, ciertamente, y a veces las personas pueden pensar, no, es que las personas no trabajan o no quieren trabajar, por eso que no tienen comida en sus casas. No, hay una cuestión de realidades de la producción agrícola que afecta la calidad y la soberanía alimentaria de las comunidades, para lo cual se necesita un recurso de inversión y de investigación que debería estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y cómo se ejercen esas dinámicas para la seguridad alimentaria. El colegio de Cerro Toy, donde está Riley, que es del Cuerpo de Paz, y el profesor Luis Carlos, que es docente allí, ellos viendo esta realidad y viendo el tema del desarrollo socioafectivo de los estudiantes, entendiendo la parte de cómo el estudiante se mira hacia el mundo, cómo el estudiante se siente y sobre todo perteneciendo a una etnia indígena como es la Nove, se percibe en su desarrollo y cómo esto afecta a la hora de asumir la calidad educativa, su desenvolvimiento en el sistema educativo. Entonces, uno de que aquí los tengo anotados, pilares importantes, ¿no? La parte de la autoestima, cómo se nivela y cuál es el nivel de autoestima de los estudiantes, el entendimiento de la cultura como un elemento de percepción propia del estudiante al mundo y cómo las realidades locales
perciben y golpean la calidad socioafectiva de los estudiantes. En este proceso ustedes desarrollaron también una metodología. ¿Cómo fueron construyendo esa estrategia para acercarse e ir desarrollando esta conversación y acercamiento con los estudiantes? Porque sé que hablar de las emociones, de la autoestima es algo difícil, pero ¿cómo ustedes fueron construyendo esa estrategia de trabajo con los estudiantes? Fueron muchas las estrategias que nos basamos. Eso fue básicamente mes tras mes. Sin embargo, nuestra estrategia más grande fue ubicarme del lado de ellos. Y eso, ubicándome en el lado de ellos, a través de contactos en el aula de clase, escuchándolo, también conociendo los padres de familia, el entorno de ellos, nos llevó entonces a desarrollar un instrumento de medición, en este caso una encuesta, donde tratamos de crear una matriz con un enjambre de ideas y que paulatinamente lo filtramos para definir algunas preguntas que iban a moldear nuestro trabajo en relación de injertarlo a la teoría de Rosenberg. Una vez teniendo ese instrumento de medición explicado y después cada uno lo llenaron de tal modo que en ese momento logramos para ese nivel décimo un muestreo de 103 estudiantes. Llenaron todo este formulario, todos estos detalles que desbordaron una serie de hallazgos, y cada hallazgo fue tabulado mediante datos estadísticos para ver cómo iban marcando nuestra tendencia en las diferentes escalas de acuerdo a ese rendimiento en función de la autoestima de cada estudiante. Mes tras mes fue marcando una tendencia hacia una autoestima ambivalente. Esa autoestima ambivalente teníamos también que converge hacia la parte negativa, hacia autoestima negativa. Por decirle algo en este momento, en nuestro instrumento se menciona cómo te sientes útil en la vida, te sientes que eres bueno, palabras sencillas con un lenguaje típico, sencillo, que podamos comprender. Y por decirle algo, el 70-90% marcaron o la tendencia era ambivalente, negativa. No soy bueno para nada. En otras palabras, se traduce todo esto. ¿Para qué voy? ¿Para qué existo? No sé por qué estoy aquí. Entonces, son hallazgos tan profundos que nos costó moldear este trabajo entre 7 y 8 meses, porque repetíamos algunos hallazgos, queríamos respaldarlo con otro instrumento, por ejemplo, meternos un poquito más allá, porque hablar de autoestima y crear estos tipos de modelos, tenemos que también conocer factores. ¿Cuál es el entorno de mi muestra? Muestra, refiriéndose a estudiante. ¿Con quién vive ese estudiante?
¿Asiste alguna organización? Todo este tipo de elementos se tomó en cuenta para crear esa matriz, y una vez que se iba plasmando estas piezas en el rompecabezas, cada vez iba marcando la ambivalencia. Por decirle algo, también el efecto en la salud, en la convivencia de organizaciones. Todo esto pues, nos ayudó en el poco a poco a ir creando, a ir marcando. Una vez tabulado, logramos entonces ya hacer gráficas simultáneas, ese rendimiento académico. Llámese rendimiento académico, las notas oficiales registradas por el MEDUCA, como este muchacho, qué rendimiento tengo yo en función si tengo una autoestima ambivalente, qué efecto tengo yo si tengo una autoestima negativa. Y todo acuerda que en la minoría que mantenía el sí puedo, el sí lo hago, el sí voy a lograrlo, se reflejaban en las notas muy aceptables. Pero en todo este molde, resulta ser entonces que tenemos una tendencia ambivalente, una tendencia negativa. Bien, muy interesante lo que nos cuenta el profesor Luis Carlos, ¿no? Cómo se marca, ¿no? Un peso estructural que lleva el estudiante, con lo que él describe como una autoestima ambigua, que realmente conlleva más las partes negativas de cómo me percibo yo ante el mundo, cómo me siento que tengo que aportar, siento que tengo una misión en la vida, siento que de verdad tengo un propósito en la vida, entonces es el reflejo. Y ahí me entra con algo muy interesante, y esta pregunta se la quiero hacer a Riley. Entendiendo y viéndonos nosotros desde afuera, ¿no? Trabajando con población Nove, y entendiendo que tienen una riqueza cultural, porque es una riqueza cultural que realmente cuando uno lo mira desde afuera, uno dice, hay tejido comunitario, hay formas de unión de trabajo en la comunidad, entonces es una riqueza que uno no encuentra en las zonas urbanas. Pero ¿cómo se integra? ¿Cómo se logra integrar esto en la vida del estudiante? ¿O por qué el estudiante no percibe esto como un mecanismo para aumentar o sentirse mejor en su autoestima? No sé si Bueno, gracias por la pregunta. Sí, te entiendo. Bueno, primeramente quiero fijar lo que usted estaba diciendo antes sobre la relación entre el desarrollo básico como agua, luz, electricidad y con la autoestima, porque si nuestros estudiantes han visto o no han visto que la vida afuera, como dijo usted, no es alcanzable. Si dicen que no puedo alcanzar por allá, porque ¿cómo voy a alcanzar esto? Si yo vivo aquí, si yo no tengo los recursos básicos acá, ¿cómo voy a lograr todo allá afuera? Entonces, por eso la representación en los trabajos profesionales es muy importante, que nuestros estudiantes vean que puedo ser maestro, puedo ser docente, puedo ser ingeniero, puedo ser enfermero. Cada vez que ellos vean a alguien noble en un puesto profesional, eso se aumenta a su autoestima también, a las posibilidades que puede tener ese estudiante. Más en nuestra escuela, siempre estoy felicitando a nuestro colegio porque se involucra mucho, gracias a Fe y Alegría también. Estamos constantemente involucrando en la cultura. Hay un grupo comité EIB que tiene grupo de danza de Hegi en primaria, en premedia y colegio, y también los docentes. Y con eso estamos mostrando el valor de la cultura, porque a través de la cultura podemos mostrar que cada uno tiene su valor.
porque si solo los estudiantes están viendo que la gente que nacen allá afuera de la comarca, solo ellos tienen las oportunidades, puede ser que no sé si sea consciente o no, pero puede ser que piensen que solo la gente que nacen afuera tienen ese valor, tienen esa posibilidad. Entonces, más para mostrar la riqueza de la cultura es muy importante, como dijo usted. Igual, en marzo, en el verano, la comunidad tuvo una feria muy grande que se llama la Feria Mironó, pero había involucración de todo, de Atuculantro, todo de nuestro corregimiento. Cada comunidad estaba representado allí en la feria y cada grupo trajo su grupo de danza y cada grupo trajo sus chakras y sus naguas y sus chaquiras. Entonces, esa fue una demostración también del valor de la cultura y que no tiene que cambiar la cultura para tener valor. Al contrario, hay que celebrar nuestra cultura y así podemos aumentar la autoestima de nuestros estudiantes. Creo que con eso, poco a poco, con más involucración de la cultura en los ambientes o los lugares más profesionales, cada vez que la cultura noble puede ser involucrada en algo profesional, podemos ver que sí tiene valor, no tiene que dejar la cultura para tener una vida profesional, para tener oportunidades así. Al contrario, es algo que puede fomentar y aumentar esa profesionalidad y también las oportunidades en la vida. Bien, y de verdad que sí, y ciertamente la riqueza cultural de nuestras comunidades indígenas es muy importante. Yo creo que una de las cosas que también, y yo lo he aprendido mucho en este contexto, sobre todo en mi experiencia de trabajo en Darién, no he tenido experiencia de trabajo en la comarca Nove, pero sí he tenido en comunidades en Verá, y sobre todo uno descubre una riqueza cultural de la que uno se siente tan bien, de la que uno se siente tan parte, y a veces uno se cuestiona mucho. Bueno, yo personalmente me lo cuestiono, porque esto a mí no me lo enseñaron en la escuela. A mí me enseñaron a bailar el tamborito, me enseñaron a bailar el punto, pero nunca recibí una enseñanza de la lengua indígena, de las formas de cultura, de los instrumentos, de la cosmovisión. Y es un contexto sumamente interesante. De hecho, me gusta mucho todo este tema también de cómo la Iglesia Católica desde hace muchos años apostó al tema de la interculturalidad, y gracias a eso hoy tenemos sacerdotes como el padre Jorge Salzaneda, que es el facilitador del programa de AB en Cerro Toe, de educación intercultural bilingüe. Aprendió a hablar el idioma Nove, como misioneros claretianos, que son los que organizan y llevan adelante con un equipo de laicos esta emisora. Hay sacerdotes que hablan el Guna, otros que en su momento hablaron el Emberá. Entonces, aprender una lengua te cambia toda la visión de que tú tienes del mundo, porque hablamos el español y nuestra psiquis se ha moldeado al español y a cómo entendemos y vemos la cosmovisión desde el mundo del español. Pero cuando uno empieza a comprender otra lengua, sobre todo las lenguas indígenas de Panamá, ves otra realidad y otra forma de entender el mundo, y creo que es uno de los grandes retos que todavía nos falta, y sobre todo nosotros como población latina, cuando vemos a la población indígena, intentamos como algo que está bonito y todo, pero entendemos como si no fuera parte de este sentido y de esta idiosincrasia de ser panameño. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regreso vamos a seguir hablando con el profesor Luis Cardo y Riley. Ellos son del Centro Educativo Cerro Toe en este proceso del diálogo sobre el derecho a la educación, en este capítulo que hemos dedicado al desarrollo socioafectivo de los estudiantes. Vamos a una pequeña pausa musical y al regreso seguimos el diálogo. Adelante, cabina. Que he querido alejarme de ti, a pesar de las veces que he fallado, ahí estás, ahí estás.
A pesar que olvido cuánto me amas, a pesar de esas malas decisiones, ahí estás, ahí estás. Porque soy águila sin vuelo y sin dirección. Quiero emprender rumbo hacia el cielo, hacia tu dirección. Que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad, a pesar de mis flaquezas. Me mueve tu voluntad. Yeah. A pesar de mi corazón rebelde, es verdad Que he querido yo perderme, pero sin dudar me encontrarás. Porque soy águila sin vuelo y sin dirección. Quiero emprender rumbo hacia el cielo, hacia tu dirección. Que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad, a pesar de mis flaquezas. Me mueve tu voluntad. ¿Quién soy yo que no merezco tu amor? ¿Y quién soy yo que me llevas en tu corazón? Que no te importa mi pasado, que perdonas mis pecados. Porque soy águila sin vuelo y sin dirección. Quiero emprender rumbo hacia el cielo, hacia tu dirección. Que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad, a pesar de mis flaquezas. Me mueve tu voluntad. Oh, yeah. Me mueve tu voluntad. Que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad, a pesar de mis flaquezas. Me mueve tu voluntad. Me mueve tu voluntad. Bien, y seguimos aquí en este diálogo, en tu programa Caminos de Encuentro, en esta serie por el derecho a la educación, en el que seguimos abordando todos los aspectos que conlleva el derecho a la educación en Panamá. Y alguien me decía, no solamente el derecho, sino el deber a la educación. También quiero recordarles en esta parte del programa, muy importante, tenemos que ser solidarios con nuestras emisoras católicas, emisoras como Radio Claret, emisoras como Radio Hogar. Todos los días conllevan un proceso de evangelización, de fortalecimiento y también de formación de los ciudadanos, de los agentes pastoral. Y por eso que el próximo 30 de agosto Radio Hogar va a estar haciendo una feria en la cual busca apoyo para seguir su trabajo de evangelización. Radio Claret y Radio Hogar son hermanas en la evangelización, trabajan en conjunto y en esta vuelta estamos solicitando apoyo para Radio Hogar, buscando esa colaboración. Puedes encontrar distintas formas de apoyar a Radio Hogar, la feria, participando el día 30 de agosto. Puedes buscar toda la información en las páginas oficiales de Radio Hogar y de la Arquidiócesis de Panamá, y obviamente a través de los distintos programas vamos a ir compartiendo cómo seguir colaborando con la emisora Radio Hogar. Y bien, en este diálogo que estamos siguiendo haciendo el día de hoy, en el que nos hemos enfocado ya en algo práctico, que hemos titulado el desarrollo socioafectivo de los estudiantes, estamos rescatando la experiencia de trabajo del Colegio Cerro Toe en el distrito de Mironó. 52 años cumple este colegio.
y ellos tuvieron un primer encuentro de investigación pedagógica e interculturalidad. ¿Y por qué el tema de interculturalidad? Porque es un colegio que se encuentra dentro de la comarca Nove Burré y su población mayoritaria de trabajo es la población Nove. Los docentes que trabajan allí tienen distintos retos que ya nos han ido conversando, como falta de acceso a la luz, de estudiantes que tienen que caminar horas, falta de soberanía alimentaria que conlleva todo un reto para cómo la comunidad educativa se organiza. Y una de las experiencias que estamos rescatando es el desarrollo socioafectivo de los estudiantes, una investigación que realizó Riley del Cuerpo de Paz junto al profesor Luis Carlos, profesor de allí del Colegio Cerro Toy, con los estudiantes de 10º grado, con los cuales desarrollaron unos esquemas, a través de la teoría de Rosenberg, desarrollaron toda una estructura de un mecanismo para medir, para poder entrevistar y para poder arrojar algunos datos específicos. Y me parecía interesante, una de las cosas que compartía el profesor Luis Carlos, era uno de los mayores resultados, era la parte de una autoestima ambigua, con tintes a lo negativo, de yo no sirvo o yo no tengo los medios para alcanzar poder tener un desarrollo pleno, y algo que riñe con la parte del tema cultural cuando son comunidades que tienen una riqueza cultural única y que necesita ser preservada y cuidada y sobre todo incentivada a vivir por los que históricamente han sido parte de estas comunidades. Entonces, siguiendo este proceso de diálogo, me gustaría que el profesor Luis Carlos nos pueda señalar desde su experiencia docente cuáles son las lecciones que se lleva de este proceso de investigación. Adelante. Wow, en esa cantidad de lecciones que en este proceso de investigación, de varias que hemos estado trabajando, y en esta convivencia de este proyecto, una fortaleza que estoy tratando de mantenerla y de transmitirla, es que sí podemos. Somos un centro educativo, sí, a nivel de comarca. Fuera de eso, soy el profesor de química para estos jóvenes estudiantes. Y en esta edad y en esta experiencia que tengo, trato de transmitir el sí se puede. No existe barrera, no existe frontera para mejorar. Pero es necesario conocer como individuo mi fortaleza y tratar de alimentarla para así alcanzar mis objetivos. Sin embargo, también hay grandes hallazgos, como cuando te enfrentas a un adolescente donde no viene de un núcleo familiar, donde nadie le revisa los cuadernos, nadie le da seguimiento, nadie lo escucha. Entonces, fuera de ser profesor, he tenido que injertarme a este modelo, a esta vivencia de este pueblo que ya amamos, Nove. He tratado de injertarme para explicar las partes sociales, los cambios que existen en el mundo, para tratar de aumentar esa autoestima que está clamando, como cuando tú tienes una sed tan inmensa. Quizás no te hablan, porque ese es en nuestro trabajo
entre de las variables estudiadas o hallazgos está la timidez, pero ha aprendido entonces que una señal, a veces una mirada, te está transmitiendo el algo. Y ese algo en esta experiencia, fundamentalmente trabajo, me doy cuenta que debo moldear mi forma de dar clase para que mi enseñanza sea significativa y sobre todo alcanzar el objetivo fundamental, crear un individuo con mentalidad para engrandecer a Panamá y al mundo. Demostrar también que como institución que forja niños nobles en un estado emocional que pueda fluir y que se vea reflejado en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Que esa falta de valoración cultural vaya poco a poco apartándose, creciendo o ser un vehículo para esa parte positiva. Me apego a esa autoestima, a ese factor determinante para el éxito. Y en esa convivencia en el aula, una tercera experiencia en mi diario vivir, es que le señalo a ese joven estudiante que vale la pena sonreír en la adversidad, de que en muchas ocasiones tenemos hambre, pero las cosas cuando más la obtenemos sacrificándonos, se valoran más. Sí que sí creo que como docente también este trabajo de investigación me ha fortalecido para poder comprender ese adolescente, ese niño, esa necesidad. Y en antes le decía a un compañero, imparto la materia de química. La química también se mueve en las emociones. La química también ocurre en nuestros seres, nosotros como ser humano. Hay unas cantidades, millones de reacciones y que transmiten ese algo. Y si en ese algo yo trabajo, pueda que progresivamente alcance los objetivos que buscamos. Tener una población noble, socioemocional, fuerte, gigante, y sobre todo que vaya en paralelo con el aprendizaje significativo. Porque a eso hemos venido. Así que esta experiencia de investigación ha movido raíces y hemos estado compartiendo con docentes para tratar de sembrar o ayudar, quitar esa impureza de ese suelo que no es fértil, la poca alegría, esa timidez, esa no participación en clase. Más bien sembrar ideas para que ese niño vaya floreciendo. Y si ese niño florece, yo como docente me siento más fuerte. Es una experiencia que la viví y que estoy dando seguimiento y trato de vivirla, que no sean esas cuatro paredes,
sino que esa educación, que esa investigación están allí. Y le decía, vamos a atrevernos. Los retos no son fáciles, pero sí es un almacén de conocimiento. Y esa ha sido una experiencia pues que sin duda alguna pues me ha crecido mucho. Bien, ya nos quedan algunos minutos para ir finalizando este programa. Me gustaría que ustedes puedan compartir algún mensaje de esto, ¿no? De este proceso, de esta investigación que ustedes han hecho, que no es una investigación que simplemente se quedó en papel, sino que arroja resultados específicos sobre una realidad educativa en este colegio, y sobre todo sé que usted, profesor Luis Carlos y Riley, ustedes están haciendo todo lo posible por dar a conocer esos resultados y al mismo tiempo hacer otras acciones para generar un cambio a estas cosas, ¿no? A estos resultados que se han visto. ¿Algún mensaje final que nos quieran compartir? Bueno, algo que me gustaría decir es que eso fue el primer paso, ¿verdad? Que lo que estuvimos investigando fue el impacto de la autoestima en el rendimiento escolar, el rendimiento académico. Es el primer paso. Y desde ahí queremos investigar más cuáles son los factores que tienen lo más impacto en la autoestima. Si es la casa, si es el hogar, la familia, si es la iglesia, si es la escuela. La autoestima viene de algo integral, ¿verdad? Es una integración de todos los factores de la vida. Entonces queremos investigar el impacto de varias intervenciones para ver cuáles son los que puedan aumentar la autoestima la manera más efectiva. Entonces, estamos viendo las clases de orientación, estamos viendo las actividades culturales integradas en la escuela, estamos viendo la participación familiar y también el reconocimiento que la escuela para a los estudiantes, las actividades de varias maneras, como para cualquier estudiante, porque cada uno tiene su propio interés. ¿Cómo podemos identificar estos intereses y crecerlos y darles oportunidades a crecer en lo que sea en lo que quiera ese estudiante para su vida? Entonces estamos viendo que la autoestima es algo muy integral y el papel y el rol de cada uno de nosotros como docentes, como padres de familia, como miembros de la comunidad, es aumentar en lo que podamos para la autoestima, para crecer nuestra juventud, porque son el futuro. Y si no los damos a los jóvenes esas semillas, ¿cómo van a crecer? Entonces es un trabajo integral y impulsamos a todos a pensar en cómo están comunicando con los jóvenes, cómo están fortaleciendo a sus sueños, a sus ideas, cómo estamos dándole el espacio para crecer. Es algo que tenemos en cuenta y queremos crecer más en nuestras comunidades educativas también. Vale, muchísimas gracias, profesor Luis Carlos, Riley, por aceptar esta invitación. Tengo la dicha, los he conocido en los meses anteriores que he ido a Cerrotoy y los pude ver nuevamente en este primer encuentro de investigación pedagógica, una investigación de la educación y interculturalidad en los 52 años del Colegio Cerrotoy. Bueno, espero también que no sea la última vez, nos gustaría, de hecho, este programa se quiere seguir construyendo en base a experiencias concretas. Si otros docentes se animan y quieren compartir todo cómo incentivan la cultura, ustedes quieren venir con una segunda parte de otros procesos que estén viendo y resultados de las intervenciones que están haciendo, sean bienvenidos, porque aquí en Caminos de Encuentro, nuestro sentido y nuestro objetivo es llevar a diálogos sobre la realidad social, y desde esos diálogos permitan a los agentes de pastoral, líderes comunitarios, docentes, personas que escuchan el programa ahora en vivo, lo escuchan porque queda en el canal de YouTube de Radio Claret y lo van a escuchar el jueves en la retransmisión en Radio Hogar,
se vean que nuestras realidades son distintas, tenemos distintas realidades, distintas formas de vivirla, pero sobre todo podemos ir cómo vamos construyendo ese tejido común y ese sentido de encontrarnos como un mismo país y buscar sendas de un desarrollo justo y equitativo para todos. De verdad que muchas gracias por colaborar con nosotros, por estar aquí y bueno, no tenemos tiempo para más, nos vemos dentro de 15 días en este programa Camino de Encuentro, siguiendo estos diálogos de la realidad social. Muchas gracias Riley, profesor Luis Carlos, y un saludo a toda la comunidad educativa de Cerro Toe, porque de verdad ha sido una cosa muy interesante, ellos están desde la comunidad en Cerro Toe, han tenido buen acceso a internet y bueno, son procesos que nos conllevan todo búsqueda de ese derecho y deber por la educación. Bueno, que tengan una feliz tarde y muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Chao. Sí. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.